En los libros viene como referenciado como reparos, y no es otra cosa más que pequeñas, de forma descriptiva, pequeñas protuberancias o hundimientos dentro de los huesos, características. Y dentro de ella vamos a ver depresiones, orificios, y estos son sitios que permiten el paso de tejidos blandos, ya sea de nervios, vasos sanguíneos, ligamentos, tendones, o que formen articulaciones, ¿no? La primera de ellas es la fisura. Es una pequeña hendidura presente entre partes adyacentes de dos o más huesos y atravesada por varios vasos sanguíneos y nervios. Y aquí les puse una imagen. Estas no son las únicas, repito, esto lo van a encontrar constantemente dentro de los libros de anatomía. Y este es un ejemplo de fisura. Aquí podemos ver a un costado del hueso esfenoides la fisura orbitaria inferior. Y más hacia el centro, más medial, la fisura orbitaria superior. ¿No? Ese es un ejemplo de fisura. Van a encontrar más adelante en los libros de anatomía. Pero es para que empecemos a familiarizarnos con los términos y sepamos qué significa cada uno de ellos. En este caso, foramen es un orificio a través del cual pasan vasos sanguíneos, nervios y ligamentos. Aquí tenemos en la parte inferior el foramen orbitario y en la parte superior foramen supraorbitario. También aquí en un costado tenemos foramen o conducto orbitario. Y creo que ya en este ya no tenemos forámenes, pero eso igual son algunos ejemplos. Después tenemos fosa o depresión poco profunda. En este caso tenemos aquí la articulación del codo, tenemos el húmero, tibia peroneo, ahora. Cúbito y radio. Y aquí se encuentra la fosa coronoidea. Tenemos también el surco, ranura sobre la superficie de un hueso donde descansan vasos sanguíneos, nervios y tendones. Y aquí tenemos el surco intertubercular. Aquí también tenemos el meato, que es no es otra cosa más que un orificio tubular. Tenemos el meato auditivo externo. Y con esas concluimos lo que son las hendiduras. Y tenemos aquí también otras llamadas apófisis, que son proyecciones o excrescencias de hueso que forman articulaciones o constituyen puntos de fijación para tejidos conectivos tales como ligamentos y tendones. Y esta para que lo podamos como estudiar más fácil, lo separamos en dos. Uno que forma articulaciones. Recordemos que articulaciones es que se unan o que funcionen en conjunto con otros huesos, con dos o más huesos, y apófisis que constituyen puntos de inserción para tejidos conectivos. En la primera clasificación tenemos el cóndilo, la carilla o faceta, de hecho lo van a encontrar más como faceta, y cabeza, son esas tres. Y en el otro tenemos cresta, epicóndilo, línea, apófisis espinosa, trocánter, tubérculo y tuberosidad. Vamos a ver las primeras, las que forman articulaciones. Tenemos el cóndilo, es una protuberancia grande y redondeada con una suave superficie articular externa. Aquí tenemos como la proyección en dibujo y tenemos el cóndilo lateral del fémur.
Y tenemos de este lado el cóndilo medial del fémur. Acuérdense que dentro de la terminología ya sabemos que medial se refiere a cercano a la línea media y lateral hacia el exterior. Entonces ya con esto podemos darnos una idea de qué articulación o de qué lado es una rodilla izquierda o es una rodilla derecha. Y bueno, a lo largo de la carrera o más adelante ya no vamos a estar viendo estas imágenes, vamos a estar viendo imágenes así como están aquí, en blanco y negro. Esta es pues una radiografía, entonces es importante que lo vayan relacionando y vayan viendo, porque pues aquí se ve muy bonito con colores, pero es mejor ya estarnos familiarizando con estas imágenes para poder diferenciar. Entonces, este es el cóndilo. Luego tenemos la carilla o faceta, que es una superficie articular suave, plana y ligeramente cóncava o convexa. Aquí tenemos, de hecho, varias facetas. Faceta costal superior, faceta articular superior, faceta costal transversa, faceta articular inferior, faceta costal inferior. Todas estas, bueno, estas se articulan, esta es una vértebra dorsal. Pues como su nombre lo dice, acuérdense que estas son las de articulación, estas se articulan con las costillas. De este lado también aquí tenemos, bueno, esta es la vista superior, aquí tenemos las mismas facetas. Repito, estas las van a encontrar más como facetas, no como carillas, pero bueno, también hay que poner el término aquí. Después tenemos la cabeza, que es una apófisis articular generalmente redondeada que se apoya sobre el cuello de un hueso. Esta es la más común, la cabeza del fémur. Y aquí también ya hay que irnos familiarizando con las articulaciones que no tienen otra cosa más que el nombre compuesto de las partes de la misma articulación. Aquí se articula con el hueso coxal. Y aquí tenemos al fémur. Entonces esta articulación es la articulación coxofemoral. Para que vayamos viendo cómo se van componiendo las palabras y pues no nos espantemos cuando veamos en el libro. Ya acabamos con las apófisis que forman articulaciones. Ahora vamos con las que son puntos de inserción para tejidos conectivos. Cresta, que es una prominencia o excrescencia elongada. Aquí la tenemos. Y si nos damos cuenta, pues no tiene una relación directa con otro hueso que forma una articulación. Que es parte del hueso coxal. Aquí tenemos la línea, una excrescencia larga y angosta, menos prominente que una cresta, obviamente. Y esta línea es muy importante, no nada más son como partecitas del hueso, o sea, tienen una función. Aquí se insertan muchos músculos que tienen una función antagonista de los cuádriceps, entonces por eso es importante cuando hay un desgarre o cuando hay una completa ruptura de un músculo, pues sabemos en dónde están insertados. Entonces aquí ya tenemos la línea áspera. Luego tenemos las apófisis espinosas, que son proyecciones filosas y delgadas. La verdad es que esta es como de las más famosas, la más común. Y si no la conocen, pues cuando ponen a una persona boca abajo, que después también vamos a ver eso de terminología en cuanto a decúbito prono o decúbito supino, en este caso sería decúbito prono, y ustedes tocan la espalda a la altura de la columna vertebral, esas protuberancias que se sienten, pues no es otra cosa más que esto, las apófisis espinosas. Y pues ya nada más son estas, las apófisis espinosas. Después tenemos trocánter. Esta es una proyección muy grande
Y también, bueno, las otras también las estábamos revisando, no tienen no se articulan con nada. En el caso de la línea, en el caso de la apófisis espinosa tampoco se articula con otro hueso. Esta tampoco. El trocánter mayor no se junta aquí con ningún hueso. Quien se junta es la cabeza, de este lado, que ya la habíamos mencionado. Después tenemos tubérculo, que es una proyección redondeada y de tamaño variable. Aquí tenemos el tubérculo mayor y el tubérculo menor del húmero, que aquí también se insertan músculos muy importantes que hacen que no se salga el húmero de la cavidad glenoidea. Algunos de ellos, por ejemplo, en el tubérculo mayor se insertan los famosos músculos del manguito rotador. También lo vamos a ver más adelante. Tuberosidad, proyección rugosa y de tamaño variable. Aquí la tenemos. Tuberosidad isquiática. Bueno, dentro de la descripción aquí dice tuberosidad rugosa, pues por eso es que se ve de esta manera. Igual, este es el hueso coxal. Y después de eso, pues ya podemos entrar a lo que habíamos visto anteriormente, o nada más se los había comentado de forma superflua, son las generalidades del esqueleto axial. En este caso, me gusta esta tablita porque aquí te pone de forma muy, muy sencilla la separación de cada uno de ellos. Aquí tenemos del lado izquierdo de su pantalla el esqueleto axial, que podemos ver que pues, básicamente es el eje. Sus articulaciones no tienen mucho movimiento, aunque sí lo tienen, pero son con respecto al esqueleto apendicular, pues tiene menor movimiento. Y pues es el eje, donde si no la base, por así decirlo. Aquí tenemos la cabeza y se divide en dos, en cráneo y cara. El cráneo con 8 huesos, la cara con 14. Tenemos un hueso ioides, huesecillos auditivos 6, columna vertebral 26, vértebras, tórax, un esternón y 24 costillas, dándonos un número total de 80 huesos. Y ahorita más adelante vamos a hablar del esqueleto apendicular, pero en este caso son generales del esqueleto axial. Vamos a empezar por la cabeza. Se consta de 22 huesos. El cráneo tiene un frontal, 2 parietales, 2 temporales, un occipital, un esfenoides o esfenoidal y un etmoides. La cara, 2 huesos nasales, 2 maxilares, 2 cigomáticos, una mandíbula. Aquí a veces, dependiendo de la bibliografía en donde lo busquen, a veces lo ponen como maxilar superior o maxilar inferior, o un maxilar y una mandíbula, hablando la mandíbula como la parte inferior. 2 huesos lacrimales, 2 palatinos, 2 cornetes y un pómer. Y aquí los tenemos. Un occipital, un hueso temporal, separados. Esto es importante que ya se vayan familiarizando porque ahorita lo estamos viendo de forma muy superflua, pero más adelante vamos a tener una clase en donde solamente nos dediquemos a ver los huesos de la cabeza. Bueno, cara y cabeza, todo el cráneo. Entonces ahí vamos a determinar con más detalle los huesos, con quienes hacen articulación o con quienes tienen como vecinos y anatómicamente con respecto a qué están. Los vamos a ubicar mejor. Miren, por ejemplo, aquí lo tienen como maxilar superior, lo que les decía ahorita, y maxilar inferior. Hay quienes mencionan como maxilar
y este como mandíbula. Pero es lo mismo. Nada más es importante que lo sepan para que no se vayan a confundir. Después tenemos el hueso hioides, que el hueso hioides es un hueso con forma de U, que no se articula con ningún otro hueso. Constituye un sostén para la lengua y brinda una superficie de inserción a algunos músculos de la lengua, de la faringe y del cuello. Pues este amiguito está aquí solito en el cuello y ya tiene estas funciones. Después vamos a la columna vertebral. La columna vertebral consta del esternón, las costillas y constituye el esqueleto del tronco del cuerpo. Aproximadamente es como el 40% del peso corporal. Las vértebras están divididas en 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro y un coxis. Recordemos aquí que esto se maneja de forma general, pero hay personas que todavía no tienen, bueno, y principalmente gente joven, muy joven, no tiene todavía osificado en un solo el sacro. Entonces sí se pueden encontrar como todavía separaciones con discos intervertebrales. Y aquí lo tenemos, su vista anterior y lateral. Tenemos aquí 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, sacro y coxis. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué es que se cuentan, por ejemplo, 7 cervicales y por qué no pusieron 10 cervicales o por qué no pusieron, consta de 26 vértebras completas, ¿no? Sin tener que diferenciarlas entre cervicales, torácicas y lumbares. Bueno, porque cada una de estas dibuja una curvatura en la columna vertebral. Curvas fisiológicas. Entonces, aquí en la columna cervical tenemos una lordosis. Si se dan cuenta, en el cambio de C7 a T1 es donde cambia la curvatura. Y aquí empieza otra curvatura inversa a la cervical. Entonces, por eso aquí se denomina, o sea, todo el arco denomina las vértebras torácicas. Hasta aquí, hasta donde está la T12 y empieza la L1, ahí cambia otra vez la forma de la columna para dibujar otra curvatura, en este caso, pues la lordosis lumbar. Como habíamos dicho, la cervical consta de 7, la torácica es de 12, las lumbares de 5. A veces también van a encontrar en los libros como curvaturas primarias y curvaturas secundarias. Esa es muy sencilla. Simplemente cuando nacemos, cuando somos neonatos, la columna solamente tiene una curvatura, que es en C. Así. O sea, aquí está la cabecita y tenemos una curvatura en C. Y esa pues es la primaria es muy parecida a la torácica, por eso se le denomina como primaria y es bueno que se lo aprendan de esa manera, pues la curvatura torácica es una curvatura primaria y la curvatura de las cervicales y las lumbares pues son secundarias, porque esas alrededor de los 5 o 6 meses se empiezan a generar de forma fisiológica y y pues ya eso permite un balance en la columna para que el bebé pueda estar primero en sedestación y ya después empiece a reptar. Entonces, por eso es importante también que respeten las etapas de desarrollo, que en este caso, pues, al principio, pues no hay que sentarlos, ¿no? Eso es como un paréntesis, no hay que sentarlos luego, porque ellos solitos van adaptándose, si no, no permitimos que se desarrollen de forma óptima. Entonces, pues bueno, esas son las curiosidades de esta. Igual más adelante vamos a hacer como un paréntesis, vamos a abordarlo de forma más profunda. Aquí vemos las vértebras. Tenemos las vértebras, tenemos la vista posterior.
tenemos aquí los discos intervertebrales. Y creo que es todo. Muy bien. Aquí en esta lámina tenemos las diferencias entre las cervicales, torácicas y las lumbares. Recordemos que las torácicas son las únicas que se articulan con las costillas. Y aquí vemos las diferencias principales, ¿no? El tamaño, pues hay una diferencia entre cervicales, torácicas y lumbares. Los forámenes tienen dos transversos las cervicales. Las apófisis espinosas son más grandes o más cortas con respecto a las otras. Y esto es lo que les comentaba, facetas articulares para las costillas en las cervicales están ausentes, en las torácicas están presentes y en las lumbares están ausentes, porque son las únicas donde están las costillas. Y bueno, la relación también del tamaño de los discos intervertebrales. Si son más, bueno, en el caso de las cervicales son más gruesos en relación con los cuerpos vertebrales. Las torácicas son más delgadas en relación igual al cuerpo y las lumbares son más gruesas. Ok. Espero no tengan dudas hasta aquí. Si no, ya saben, ahorita que esté aprovechando, si tienen dudas, en el portal hay un apartado sobre preguntas que reviso periódicamente, entonces si tienen alguna duda, ahí pueden depositarla para que ya la aclaremos después. Después están los huesos torácicos. El esqueleto del tórax está formado por el esternón, las costillas, los cartílagos costales y las vértebras torácicas. Tenemos el esternón, que para su estudio se divide en tres: el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. Y los 12 pares de costillas. Las primeras 7 costillas se articulan con el esternón. 8, 9 y 10 son falsas y se articulan con la costilla 7, y las 11 y 12 que son falsas flotantes. Pero bueno, ¿a qué se refiere con esto de falsas y flotantes? Ahorita que pasamos a la laminilla de las costillas, ahorita se los aclaro eso. Pues esta parece una corbata. Entonces, para que recuerden, el nudo donde está la corbata es el manubrio y el cuerpo de la corbata, pues, es el cuerpo del esternón. Y la puntita de la corbata sería la apófisis sifoides. Esta corresponde más o menos a lo que coloquialmente se le conoce como la boca del estómago. Y ya. Bueno, aquí en estos pequeños surquitos es donde se articulan las costillas. Y creo que ya. Aquí arriba, en la parte superior, está la escotadura clavicular, que es donde se articula con la clavícula. Y ya, son todo lo que se articula en este hueso. Aquí tenemos ya la parrilla costal completa. Entonces aquí tenemos el esternón, igual manubrio, cuerpo, apófisis sifoides. Tenemos en la parte de arriba la clavícula, donde estaba la escotadura. Aquí la escotadura clavicular y tenemos la escotadura supraesternal. Tenemos una costilla, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aquí. Es importante que pongan atención para poder disipar esta parte de que habíamos dicho que eran las costillas flotantes, falsas. Hay libros que denominan a las primeras 7, estas que acabo de enumerar, como costillas verdaderas, y la 8, 9 y 10 como falsas, porque si se dan cuenta, se van juntando, o sea, la 10 se junta al cuerpo de la 9 a su vez se junta con el cuerpo de la 8, y esta 8 se junta al cuerpo de la 7. La 7 todavía tiene una articulación con el esternón, pero la 8, 9 y 10 lo hacen de forma indirecta, por eso es que se le denomina costillas falsas. Falsas,
Bueno, las falsas, y aquí tenemos atrás la 11 y la 12, que son las flotantes falsas. Esas pues, no se articulan solamente con las vértebras, pero quedan ahí flotando. Ya no se unen a nada. ¿Mm? Muy bien. Entonces, esas son las generalidades del esqueleto axial. Ahora vamos con las generalidades del esqueleto apendicular. Aquí tenemos la cintura escapular. Bueno, eso es importante. Acuérdense que este esqueleto axial y esqueleto apendicular se juntan por medio de dos cinturas, la cintura escapular y la cintura pélvica. La cintura escapular, pues bueno, es esta parte de aquí arriba que estoy señalando, en donde se une por medio de las articulaciones del hombro al esqueleto axial. Y en el caso de la cintura pélvica, los huesos coxales con el sacro. Es la forma en la que se unen estos dos. Y aquí podemos ver igual la separación cintura escapular, o sea, los hombros consta de dos clavículas, dos escápulas, las extremidades superior, húmero, cúbito, radio, carpo, huesos metacarpianos y falanges. La cintura pélvica, cadera, pelvis y hueso coxal, dos huesos coxales. Extremidades inferiores, fémur, rótula, peroné, tibia, tarso, huesos metatarsianos, falanges. Esto nos da un total de 126 huesos. Entonces tiene más huesos con respecto al axial. El axial cuenta con 80 y el apendicular con 126. Entonces aquí tenemos el esqueleto apendicular que contribuye a la homeostasis al proporcionar puntos de inserción y de palanca a los músculos que permiten el movimiento corporal al brindar soporte y protección a diferentes órganos vitales, como también a los órganos reproductores y al actuar como depósito de calcio. Recordemos que cuando vimos la estructura del hueso, estamos viendo un hueso del fémur. Entonces aquí tenemos igual más huesos largos en donde se lleva a cabo esta homeostasis por medio del calcio. Aquí tenemos primero la cintura escapular. Cada una de las dos cinturas escapulares, o sea, de los hombros, está formada por una clavícula y una escápula. Cada cintura escapular une al miembro superior al esqueleto axial. Entonces aquí podemos ver la clavícula. Bueno, tenemos una vista anterior y otra posterior. Tenemos la clavícula. Y aquí también vamos a empezar a ver los nombres de las articulaciones. En este caso, la clavícula. Y cómo se une a esta porción larga, esta proyección que tiene la escápula, que es el acromión. Entonces, si tenemos el acromión y la clavícula, pues esa articulación se llama acromio clavicular. También tenemos aquí abajito el espacio glenoideo, así como el húmero. Entonces, esta articulación, que es la segunda por la que se une la cintura escapular, se le denomina gleno humeral. Entonces, listo. De todos modos, si no les quedó como muy claro, acuérdense que pueden pausar este video, lo pueden regresar y volverlo a revisar. Después tenemos el miembro superior o extremidad superior. Cada uno de los dos miembros superiores contiene 30 huesos. Los huesos de cada miembro superior son húmero, cúbito, radio, huesos carpianos, los metacarpianos y las falanges. Y aquí lo tenemos. Bueno, aquí tenemos la parte de arriba, que la que estamos viendo ahorita, clavícula y acromión, la escápula, húmero, radio, cúbito, el grupo de los carpos, metacarpos y las falanges. Aquí lo tenemos a más detalle. Tenemos igual, estos los vamos a ver más a detalle. Estos, recordemos que dentro de la clasificación que habíamos visto,
El grande, el ganchoso, el pisiforme, piramidal, semilunar, escafoides, trapecio y trapezoide corresponden a los huesos cortos. Sin embargo, los metacarpianos y las falanges corresponden a los huesos largos. Recuérdense que son con respecto a la anchura y al espesor de los huesos, o sea, la longitud es mayor. Por eso es que se considera un hueso largo. Y aquí dentro de la nomenclatura que también habíamos visto, ahora sí ya podemos entender falange proximal y bueno, aquí le pusimos falange terminal, pero también se encuentra más comúnmente como falange distal. Falange proximal, falange medial y falange distal. Aquí tenemos la cintura pélvica, que este es quien realmente es el trabajo de la conexión. Aquí vemos en esta imagen cómo se une al sacro. Y vamos a ver aquí, la cintura pélvica, o sea, la cadera, está formada por dos coxales. Cada hueso coxal está compuesto por tres partes: el ilion, pubis y el isquion. Aquí lo tenemos bien bonito en diferentes colores para poderlo diferenciar. Los coxales, el sacro y la sínfisis del pubis. La sínfisis, aquí, bueno, aquí hay un anillo cartilaginoso que lo une y a esto se le denomina sínfisis del pubis, forman la pelvis ósea. Todo esto. Esta sostiene la columna vertebral y las vísceras pélvicas y unen las porciones libres de los miembros inferiores al esqueleto axial. Creo que habíamos visto al principio que todo esto es parte del esqueleto axial. Ah, de hecho aquí está el anillo cartilaginoso. Esta es la sínfisis del pubis. Aquí tenemos otra imagen aquí está la sínfisis del pubis. Esto es lo que tenemos que irnos familiarizando. Aquí podemos ir viendo partes, como lo habíamos visto, cresta, el ilion, el isquion. Y a más detalle. Esta es una radiografía anteroposterior. Después tenemos pelvis mayor y pelvis menor. La pelvis mayor está separada de la pelvis menor por el estrecho superior de la pelvis. La pelvis menor rodea la cavidad pélvica y aloja el recto y la vejiga en ambos sexos. La vagina y el cuello del uterino en las mujeres y la próstata en los varones. La pelvis mayor es la porción inferior del abdomen que se localiza por encima del estrecho superior de la pelvis. Contiene la parte superior de la vejiga cuando está llena y los segmentos inferiores del intestino en ambos sexos. El útero, las trompas uterinas y los ovarios en las mujeres. Vamos a ver una imagen. Aquí está. Todo esto se le denomina pelvis, pero hay una diferencia entre pelvis menor y pelvis mayor. Obviamente esto nada más se divide para su estudio. No significa que haya una división aquí o algo, no. Todo está parejo, nada más es para su estudio. Muy bien, esta imagen pues, está bastante esquemática. Después, dentro de las curiosidades también podemos ver la comparación de las pelvis femenina y masculina. Por lo general, los huesos del esqueleto masculino son más grandes y más pesados que los huesos del esqueleto femenino. También presentan reparos más prominentes para las inserciones musculares. La pelvis femenina está adaptada para el embarazo y el parto. Pues esto no tiene otra explicación más que, pues desde la visión antropológica, en el que pues el hombre está más como el sistema biomecánico del hombre está más enfocado o está más desarrollado a tareas de carga de peso con respecto a las mujeres. Las mujeres está más adaptado a la concepción, o sea, el embarazo y el parto. Y aquí podemos ver cómo las crestas ilíacas son más prominentes porque, pues, de hecho, aquí se tiene que insertar muchos músculos que tienen función flexora en los miembros inferiores. Y en el caso de las mujeres,
aunque se ve más ancho, son un poco más pequeñas, no tienen tanta proyección. O sea, aquí digamos que están desarrollados más horizontal, así con esta imagen más horizontal, y en el caso del varón están más verticales. Pero aquí vemos la forma ovalada que tiene el espacio pélvico en el caso de la cintura pélvica de la mujer. Como es más redonda y en el caso del varón es una forma de corazón. Esto pues evidentemente facilita el parto, el trabajo de parto. Miembros inferiores, la extremidad inferior, cada uno de los dos miembros contienen 30 huesos. Los huesos de cada miembro inferior son el fémur, aquí lo vemos, fémur, rótula, tibia, peroné, los huesos del tarso, aquí los tenemos en chiquito, huesos del tarso, metatarsianos y las falanges. Los huesos del pie están dispuestos en dos arcos, el arco longitudinal y el arco transverso, que actúan como sostén y como palanca. Esto en la planta del pie.